Hola, la Content Curation se puede decir que es un sistema de filtrado de contenidos, pero no es cualquier sistema de filtrado de contenidos, es un sistema de filtrado de contenidos que ha de cumplir una serie de condiciones. Y entendemos por sistema de filtrado de contenidos algún método que nos permite seleccionar una serie de contenidos sobre un tema determinado y ofrecérselos a nuestro público, a nuestra audiencia, a nuestros usuarios. Eso, digamos, a nivel general sería un sistema de filtrado de contenidos. En el caso de la Content Curation, la especificidad es que debe cumplir como mínimo un requisito, que es que ese filtrado debe aportar valor a los contenidos que se ofrecen. Es decir, el resultado final debe aportar algo nuevo, algo diferente al conjunto de contenidos que se ofrecen. Eso sería un poco, digamos, la diferencia. Después podemos entrar más en matices, si quieres. Bien, el bibliotecario es uno de los perfiles profesionales que más se ajusta a lo que debe ser el trabajo del curador de contenidos, del content curator. De hecho, el creador de la denominación content curator, que es Robert Bargava, en el texto fundacional, que es Manifesto for the Content Curator, del 2009, ya dice que el profesional más cerca de ese nuevo perfil profesional del que él habla, que es el Content Curator, dice que el profesional que está más cerca es el bibliotecario 2.0, el librarian 2.0. Por tanto, digamos que el bibliotecario, por sus características profesionales, por sus conocimientos y por su manera de trabajar, seguramente es el profesional que está más cerca de lo que se le pide a este nuevo profesional, que es el Content Curator. ¿Qué diferencias hay? Bueno, habría básicamente dos, aunque se podrían hacer más matices, y es que curación de contenidos estamos trabajando específicamente con información digital, y el bibliotecario pues, puede trabajar con información en diferentes formatos, ¿no? Por una parte, y la segunda diferencia principal o especificidad principal sería la que ya he comentado al principio, que es que el Content Curator aporta valor a lo que ofrece a sus usuarios. No es simplemente entregar o seleccionar un documento o un libro, sino que a ese contenido que ofrece al usuario, el Content Curator le aporta valor. Esta sería la otra característica que lo podría diferenciar. Bueno, la función principal o el valor principal que puede aportar es el de servir de guía, de filtro, de ayuda a la gran cantidad de contenidos existentes que nos impide llegar en muchas ocasiones a aquellos que son los que nos interesan. Por esto se ha utilizado mucho el término de infoxicación, es decir, el ahogo por exceso de información, una cosa a la que sufrimos todos los usuarios de la web, de Internet en los últimos años, y que parece que va en aumento, ¿no? Esta sensación. Pues de alguna manera el curador de contenidos lo que hace es ayudar a poner orden en este caos y servir al usuario aquella información que precisa, que le es más útil, ahorrándole un tiempo precioso de búsqueda de contenidos que igual no encontraría, porque el Content Curator está especializado en seleccionar los mejores contenidos para un usuario determinado. En ese sentido, es una ayuda o una cura, en ese sentido, a la infoxicación. Bien, el marketing de contenidos es el ámbito profesional seguramente en el que se hace en estos momentos más curación de contenidos. O sea, si tuviéramos que decir un ámbito profesional en el cual se hace muy mayoritariamente curación de contenidos, es este, el del marketing de contenidos. Pero la curación de contenidos se puede hacer en otros muchos ámbitos, en periodismo, en biblioteconomía, en documentación, en educación, en formación, en muchos ámbitos. Entonces, repito, uno de los ámbitos en los cuales se hace más curación de contenidos es este, el marketing de contenidos. Entonces, dentro del marketing de contenidos, la curación de contenidos puede ser una de las partes en las que se basa una estrategia más amplia de marketing. En ese sentido, no hay que confundir una cosa con la otra. Es decir, en algunos procesos de marketing
confunden o utilizan los términos indistintamente. Curación de contenidos es una de las actividades o una de las estrategias que se pueden utilizar dentro de un contexto más amplio de marketing de contenidos. En general, una diferencia fundamental entre el marketing de contenidos y la curación de contenidos así, además de esto que he dicho, es que el marketing de contenidos no suele tener en cuenta tanto la calidad de los contenidos que se ofrecen al usuario, al cliente, como la curación de contenidos. En el marketing de contenidos a veces todo vale, sino que se trata de ofrecer que la marca llene de contenidos su página web, sus redes sociales, para ofrecérsela a sus clientes, a sus usuarios. Eso a veces pasa en marketing de contenidos. En curación de contenidos esto no tendría que pasar nunca, porque en principio la curación de contenidos, uno de sus objetivos es hacer una selección, un filtrado de contenidos de calidad. Por lo tanto, diríamos que hay varios puntos en común y varias diferencias entre estos dos conceptos. Bien, las 4 S de la Content Curation es el método de curación de contenidos que hemos elaborado Javier Leiva y yo. Es decir, es el método que presentamos en nuestro libro El Content Curator, guía práctica para el nuevo profesional de Internet. Y por lo tanto es una metodología práctica de cómo hacer curación de contenidos. Le hemos denominado 4 S por el nombre en inglés, las 4 fases en las que se puede descomponer el proceso, que son Search, Select, Sense Making y Share. Es decir, buscar, seleccionar, aportar valor a lo que se ha hecho, a lo que se ha encontrado, y Share, compartir, difundir ese contenido. Las 4 S vienen, nosotros elaboramos este método a partir de uno previo que es de Beth Kanter, que es de las 3 S, y nosotros lo que hemos hecho es que lo hemos, digamos, ampliado y adaptado. Y existen, digamos, otros métodos similares o parecidos con otras denominaciones en los cuales se descompone el proceso de curación de contenidos en varias fases. Este, por tanto, sería uno de ellos que consideramos que es bastante útil y bastante práctico. Habría que decir, habría que añadir lo que he dicho hasta ahora, que a esas 4 fases hay que añadir una fase previa de diseño, en la cual se tiene que pensar qué es lo que se va a hacer a continuación, y una fase última en la cual se hace un análisis, una valoración, una evaluación del proceso realizado. Eso sería un poco la síntesis de las 4 S. Bueno, en uno de los posts de nuestro blog, los Content Curators, presenté este sistema, este ejemplo, no más que este sistema, este ejemplo de utilización del método de trabajo de las 4 S, ¿no? Que era el método que yo utilizaba habitualmente en las curaciones de contenidos que yo hago a nivel personal, no tanto las que me pueden encargar para determinadas organizaciones, sino las que yo hago a nivel personal de los temas que yo sigo. Y lo explicaba en este post de una manera ejemplificada con las herramientas que utilizo en exactamente estas mismas herramientas, sino que es un ejemplo de cómo se puede hacer. En mi caso, yo explicaba que hago curación de contenidos sobre 2 o 3 o 4 temas con diferente frecuencia. En algunos casos y casi siempre suelo combinar la publicación en tiempo real o de manera muy frecuente en redes sociales con lo que se llama slow curation, es decir, publicación a tiempo más lento, a nivel de artículos más pensados, y en función de eso, de esos diferentes temas y esas diferentes frecuencias de publicación, tengo pues un método con una serie de herramientas que son las que explicaba. En la primera fase, en la primera S, la fase de Search, las herramientas que utilizo habitualmente se pueden distinguir o se podrían dividir en 3 bloques. Por una parte, los sistemas de alertas, como Google Alerts o Talkwalker Alerts. Por otra parte, todo lo que sería, digamos, el formato RSS, el formato de sindicación de contenidos, en el cual tú te suscribes a fuentes y vas recibiendo las actualizaciones de esas fuentes. Yo en este caso utilizo como herramienta Feedly, hay otras muchas equivalentes. Y un tercer bloque de herramientas sería todo lo que es la monitorización
en redes sociales, que se puede hacer directamente en Twitter, pero yo sobre todo utilizo para esto dos herramientas que son TweetDeck y Hootsuite. Digamos que cada uno de estos tres bloques son independientes en el sentido de que te ofrecen resultados distintos, aunque a veces puedan coincidir entre ellos algunos, ¿no? Pero que yo considero que los tres son importantes e insustituibles, es decir, no se puede prescindir de uno de ellos, porque lo que encuentras en uno de estos bloques no lo encuentras en el otro o en el otro. Entonces, un poco mi sistema en esta primera fase de search, de búsqueda, se basaba en estas herramientas. La siguiente fase, que es la fase de select, es una fase esencialmente, a mi juicio, intelectual, o en el sentido de que aquí lo que se tiene que trabajar más es el criterio del curador de contenidos para seleccionar los contenidos que ha recibido en base a las fuentes que he comentado antes, a las herramientas que he comentado antes. Yo utilizo como herramienta en esta fase una muy clásica, que utilizo hace más de 10 años, que es Delicious. Delicious que bueno, supongo que muchos conocerán, ¿no? Es verdad que han salido otras herramientas más actuales, lo que sucede es que yo las sigo teniendo aquí Delicious como fuente, como depósito donde tengo etiquetado todos los artículos, webs, información audiovisual, informes, etcétera, que me interesan, y entonces lo sigo utilizando como tal, como lugar donde dejo aquellos contenidos que he seleccionado. Y en Delicious, por tanto, es mi fuente, mi herramienta de trabajo fundamental en esta etapa, aunque también la puedo combinar con otras más actuales, como por ejemplo Pocket. Como decía, la fase de select es sobre todo una fase en la cual lo importante es el criterio del curador, en lo cual la herramienta me sirve para tener un poco seleccionados aquellos contenidos que me interesan y que en un momento u otro voy a utilizar posteriormente. Pasamos a la fase 3, de la curación de contenidos, que sería la fase de sense making. Sense making es la fase de aportar valor, en la cual yo ya he decidido sobre qué quiero hablar, sobre qué quiero compartir a mi audiencia, a mis usuarios o a mis clientes, y entonces esto lo hago a partir de una serie de herramientas. Como decía al principio, yo utilizo mucho la content curation en tiempo real, entonces en tiempo real que hice en redes sociales en el momento, entonces en ese sentido yo utilizaría Twitter. La parte de sense making sería hacer caracterización de contenidos en Twitter, que esto lo he explicado con detalle en 2 posts en nuestro blog, Los Content Curator, con las técnicas como para hacer curación de contenidos en Twitter. Eso sería un poco lo más inmediato. Después vendrían todas las herramientas de social media que permiten hacer curaciones de contenido y en las cuales podemos hacer un poco más de elaboración de esos contenidos, como por ejemplo Scoopit, en mi caso, Scoopit o también Pinterest. Y especialmente ya aumentando el nivel de elaboración de los contenidos, iríamos a los blogs y por último a los artículos. En este caso, de mis 2 blogs, que son Documedios y los Content Curators, y los artículos que puedo ir publicando en revistas profesionales y científicas, y que se basan en el trabajo previo que he hecho antes de curación de contenidos. En esta fase de sense making, por tanto, dependiendo de la herramienta que utilices, puedes elaborar más o menos, puedes aportar más valor o menos a los contenidos que compartes y que ofreces a tus usuarios. Y por último, la última fase es la fase de share, es la fase de difusión. En la fase de difusión entran todas las herramientas de la fase 3, es decir, las mismas de la fase 3 de sense making, y además muchas otras. Por ejemplo, en mi caso, pues todas las redes sociales en las cuales me muevo y en las cuales comparto contenido con mis seguidores, Facebook, LinkedIn, Google+, etcétera. También sin olvidar el correo electrónico y la newsletter, que es una de las herramientas que también se está revalorizando. Y como herramientas de apoyo en esta fase de compartir contenidos también indicaría Hootsuite, que es muy útil. Bueno, digamos que sería un poco un ejemplo de todas las herramientas que utilizo, y en el post explicaba también con detalle algunos ejemplos concretos de las búsquedas que hago. Y igualmente ponías links a algunos de los productos concretos de las fases de sense making y de share. Bueno, en los últimos tiempos, los últimos 2-3 años, Javier Leiva y yo estamos haciendo bastantes cursos y talleres
Algunos son más rápidos o más cortos y otros se extienden más en el tiempo. Tanto a nivel más de profesional, asociaciones profesionales o también formación in company, formación de empresas, con posgrados que forma parte de un posgrado de la UOC, el curso de especialización Content Curator, que forma parte del posgrado Social Media Content en la UOC y que en este, claro, permite a lo largo de varias semanas trabajar bien todo esto que he explicado así muy rápidamente, las fases de curación de contenidos, las herramientas, la estrategia, permite trabajarlo en el tiempo con detalle. Luego, pues hay a veces cursos más concretos de un día o de 2 días o de 3 días en los cuales se puede poner en práctica este trabajo de una manera más directa o a veces más concentrada. Son bastante diferentes los cursos, lo que podría variar más es esto, la extensión y si es online o presencial. Y yo diría que los alumnados son de todo tipo, hay bibliotecarios y documentalistas, pero también gente que viene de formación del marketing, que viene de formación del periodismo, que viene de humanidades, de muchos ámbitos. Bien, hemos publicado 2 libros. El primero es el Content Curator, que hacía referencia al principio, y el segundo es un caso práctico sobre que es las 4 S de las Content Curation, estudio de caso 1. El primer libro es el primer libro escrito en español sobre la disciplina de la curación de contenidos. En ese sentido, quiere ser todo y que es muy sintético. Lo tengo aquí, sintético, y el número de páginas son 160 páginas, es decir, tampoco es un libro muy extenso. Bueno, es este. Como decía, a pesar de que no es un libro muy extenso, intenta ser un libro que diga todo lo básico y central que tendría que saber un curador de contenidos sobre lo que es esta disciplina o especialidad y en qué consiste este trabajo. Entonces, el libro tiene 2 partes, una parte un poco más teórica en los que se va al origen, la definición, el concepto, las fases, la metodología, y la segunda parte que es mucho más práctica y que ya va a las fases que antes explicaba, las herramientas y ejemplos concretos. Ese sería el libro, el Content Curator. Y luego el segundo libro que comentaba es un estudio de caso, es un ebook y ahí va directamente a un caso concreto en la práctica. Nos inventamos una persona, un personaje que tiene que hacer curación de contenidos sobre una temática y hacemos una simulación real, muy realista, de lo que sería un proceso de curación de contenidos de esa persona a lo largo del tiempo. Y entonces le acompañamos en ese proceso y hacemos las búsquedas, las mostramos en el libro qué búsquedas hacemos, qué herramientas utilizamos para seleccionar contenidos y ponemos ejemplos en herramientas como Scoopit, por ejemplo, del producto resultante de la curación de contenidos. Creo que ambos se complementan y la intención de ambos es que sean sobre todo muy útiles a una persona que quiera hacer curación de contenidos. El último libro que he adquirido es un ebook de Steven Rosenbaum, pero lo estoy leyendo ahora, que es Curate This. Curate This y es de Steven Rosenbaum, como digo. Recomiendo mucho Steven Rosenbaum, es uno de los, digamos, curadores de contenido más conocidos y los que escribe más sobre eso más conocidos. Tiene un libro anterior que es Curation Nation y este es el segundo. Y es un libro muy útil y muy práctico. Y además tiene un estilo es un gran comunicador, ¿eh? Tiene un estilo así muy apasionado y muy vehemente. Y desde luego, alguien que tenga dudas sobre esos temas y que se quiera decidirse o iniciarse en curación de contenidos, es recomendable leer a Rosenbaum porque contagia su entusiasmo por la curación de contenidos, ¿no? Tiene uno de los últimos capítulos que se llama Cura o muere, ¿no? Curate or die, ¿no? Un poco tiene ese estilo contagioso de entusiasmo, muy entusiasta, que realmente es muy interesante, es muy de agradecer. Lo recomiendo mucho. Bueno, es una pregunta interesante, aunque claro, no tengo respuesta. Al futuro nunca, no sabemos, ¿no? No está escrito. Yo creo que se pueden dar las dos cosas, ¿no? Que se comentan en la pregunta, las dos cosas. Puede ser un perfil independiente y puede formar parte de las habilidades de un profesional
que se mueva en entorno de los contenidos de Internet, por ejemplo. Es muy probable que dependa de las dimensiones de la empresa. Una empresa grande puede que tenga muy probablemente especialistas diferenciados por diferentes funciones. En ese sentido, tenga una persona especializada en contenidos y en concreto en curar contenidos. En una empresa más pequeña, o en la cual el departamento de contenidos o de social media sea más pequeño, pues puede ser que una misma persona haga diversas funciones dentro de este sector, que sea community manager y a la vez sea curador de contenidos. O como puede ser el caso en muchas empresas pequeñas y medianas en estos momentos, que la figura más conocida o más antigua, más veterana en el mundo social media es el community manager. Puede ser perfectamente un caso muy habitual, es que el community manager haga también funciones de curador de contenidos. Yo creo, por tanto, resumiendo, que se darán las dos cosas, ¿no? las dos situaciones. Bueno, algunos nombres, hay muchos, especialmente en el mundo, en el sector del marketing, donde hay mucha gente que escribe de curación de contenidos. Pero quizás me quedaría con dos, y uno ya lo he dicho, que es Steven Rosenbaum. Steven Rosenbaum, por su capacidad de contagiar, digamos, entusiasmo y pasión por la curación de contenidos, y también su visión muy amplia. Con personas que escriben sobre curación de contenidos, recomendaría este. En primer lugar, recomendaría también a Robin Good. Robin Good, un americano y un europeo. Robin Good en este caso es italiano. Y Robin Good es también muy conocido por sus diferentes productos, por ejemplo en Scoop.it y también en blogs. Y es también otro difusor de la curación de contenidos a nivel muy práctico. Robin Good es interesante también leer por ejemplo, tiene una metodología también de curación de contenidos, igual que la que hemos explicado, nuestra de las 4 S, él tiene su metodología. Y es realmente muy útil leer a Robin Good porque es muy práctico. Yo añadiría quizás a estos dos también otra figura que vale la pena conocer, que es la de María Popova, como ejemplo de curadora de contenidos, no tanto que escriba sobre curación de contenidos, porque ya sobre esto apenas escribe, sino como ejemplo de lo que es un buen trabajo de curación de contenidos. En este caso, su web, que es Brain Pickings, es una muestra excelente de cómo hacer curación de contenidos. Bueno, en el entorno hispanohablante es difícil. Bueno, yo diría, bueno, tres nombres. En principio, en primer lugar, Dolors Reig, porque es la primera que da a conocer esta función, esta especialidad de Content Curator en el entorno hispanohablante. Ella, como detectora de tendencias en Internet, en su blog El Caparazón, pues ha escrito sobre ese tema y ha dado varias conferencias, y de hecho la tenemos de compañera en el curso que antes mencionaba de la UOC. La tenemos de compañera, es una de las profesoras del curso. Diría Dolors Reig. Después, en el ámbito más empresarial, profesional, de inteligencia competitiva, destacaría el blog Papeles de Inteligencia, y en este caso a Ramón Archanco y a su hijo Peyu Archanco. Los dos escriben sobre curación de contenidos desde una óptica empresarial, y creo que es muy metódica el sistema que utilizan y muy práctico. Entonces creo que también vale la pena leerlos. Y el último, pues yo creo que nosotros, Javier Leiva y yo, creo que en nuestros libros y en nuestro blog, pues que vamos siguiendo el tema y un poco intentamos que nuestro blog también sirva de fuente de información de lo que es la curación de contenidos y cómo va evolucionando.